Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en mi podcast Pensando en Morado. Mi nombre es Iliana Camacho Yáñez y en este podcast vamos a estar abordando temas relacionados con el feminismo. El episodio de hoy, el número 1, se llama Singular o Plural. Hablemos de feminismo. Vamos a partir precisamente respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es el feminismo? ¿Existe el feminismo? Podemos afirmar que el feminismo es un movimiento social, político, académico, económico, cultural, que busca la igualdad entre las personas y la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres. Se basa en la idea de que las mujeres son personas con derechos y se originó junto con las luchas revolucionarias y libertarias. Como si no fuéramos, ¿verdad?, seres humanos con derechos las mujeres. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, pues se ha visto que no nos han considerado a las mujeres precisamente como seres con la totalidad de los derechos. ¿Y por qué preguntar si el feminismo existe? Tristemente, hace apenas algunos días, un influencer en un programa de televisión que es muy famoso en la actualidad afirmó: el feminismo no existe y las mujeres solo ven el movimiento a conveniencia. ¿Es esto verdad? Bueno, pues yo, con bases científicas, le respondo al influencer lo siguiente. Por supuesto que el feminismo existe. Tan así es que ya estamos en la cuarta ola del feminismo. ¿Y qué son las olas del feminismo? Recordemos que son etapas en la historia que nos van a dar pues un acercamiento, una comprensión de cómo se ha ido desarrollando precisamente el movimiento feminista. Recordemos, la primera ola, así de manera súper general, se realizó o se vivió en los siglos XVIII y XIX con la Revolución Francesa, en la cual se buscaba la reivindicación de los derechos civiles de las mujeres y se buscaba la inclusión de los principios de igualdad universal, criticando las relaciones de poder entre los sexos. En la segunda ola, llevada a cabo en los siglos XIX y XX, se buscaba la liberación de las mujeres de las ataduras patriarcales y se pretendía una igualdad social, política y económica entre los sexos. Sus principales representantes fueron las sufragistas en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Esto sin olvidar pues a la innumerable cantidad de mujeres y también, por qué no decirlo, hombres valientes que han buscado por esta o han luchado por esta igualdad de derechos. La tercera ola, vivida entre los años de los 1960 y los 1990, se centra en el derecho a decidir sobre la reproducción. También hizo hincapié en la desigualdad de beneficios profesionales y salariales, políticos y perjuicios de las mujeres. Se empieza a desarrollar una serie de feminismos ya muy específicos y muy interesantes, como el feminismo latinoamericano, el ecofeminismo, el afrofeminismo, la teoría queer, entre otros. Y la cuarta ola, que es la que estamos viviendo en la actualidad, la cual sigue luchando por la igualdad de género, contra la violencia sexual, se da el ciberactivismo y se da también una fuerte presentación del feminismo de Oriente, el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Entonces, estudiando de una manera muy general precisamente las olas, podemos ver precisamente que el feminismo comienza a presentar diferentes vertientes. Entonces, ¿es un feminismo en singular o podemos hablar de feminismos en plural? Para precisamente no quedarnos nada más con lo que nos dicen las redes sociales, la televisión, entre otras cosas, vamos a estudiar de manera muy a fondo
un artículo de la doctora en antropología de la UNAM, Marta Patricia Castañeda Salguedo, el cual se llama Feminismo, Feminismos, y este aborda precisamente diferentes visiones de autoras que van dando sus puntos de vista sobre este interesante tema. Dentro de ese artículo científico podemos encontrar la visión, como ya habíamos comentado, de diferentes autoras que nos dicen que no se vive el feminismo igual dentro de el Estados Unidos neoliberal a los feminismos nacionalistas de la derecha en áreas del tercer mundo. ¿Sí? Estamos hablando de que el feminismo lucha por la igualdad de los derechos en general de las mujeres, pero no son las mismas condiciones de una persona adinerada en Estados Unidos a pues gente en el tercer mundo que tiene o que busca precisamente la igualdad desde otra perspectiva. Sila Eisenten en 2008 citó: es por lo anterior el que no se pues lucha igual en Estados Unidos que en el tercer mundo. Por lo anterior, es fundamental retornar constantemente a la acepción de los feminismos con lentes críticas y resistentes, aplicadas a las implicaciones de género a las que se ven sometidos nuestro cuerpo sexual, que básicamente nos dice: no podemos partir de la misma base, tenemos que ser críticas y entender que cada situación es diferente y en consecuencia pues se va a vivir de manera diferente la lucha de igualdad de derechos o por la igualdad de los derechos de las mujeres. De acuerdo a la autora del artículo que estamos analizando, quizá una de las características más notables de los feminismos actuales sea su capacidad abarcativa, con lo cual se pretende llegar a niveles cada vez más profundos de comprensión de las múltiples formas como el sexo, el género, la clase, la raza, la etnia y otras condiciones sociales. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo la autora? Que precisamente la lucha diferente, dependiendo del tipo de feminismo que estemos estudiando, va a abarcar necesidades similares, ¿sí? Como las de igualdad de género, de clase, de raza, etcétera, pero a su vez, dentro de esas mismas diferencias, va a abarcar un contexto muy amplio de precisamente formas en las cuales vamos a poder comprender el feminismo. Por su parte, Laura Mason, antropóloga argentina, afirma que los feminismos es la forma que las feministas encuentran para integrar las diferencias que se manifiestan a través de la confrontación. ¿Sí? Entonces aquí hablamos precisamente de qué, de confrontar esas diferentes realidades, pero de seguir buscando la mejora para las condiciones de vida de las mujeres. Y bueno, aquí una disculpa, se fue un errorcito de dedo, pero lo importante pues es resaltar la idea. Sila Eisenten afirma que en las décadas recientes el género ha pasado a ser una categoría útil para el análisis. No es un término estático ni performático. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente se nos enseñaba azul niño, rosa niña, ciertas actividades para las mujeres y ciertas actividades para los hombres. Pero Sila afirma que no, que simplemente es una categoría que se debe de analizar, porque no podemos tener esa visión o no es sano tener esa visión tan binaria de el mundo y de las cosas. La doctora Lagarde cita: no basta incorporar la visión con perspectiva de género, sino una visión feminista de las cosas, porque sin ella reproduciremos el orden patriarcal que queremos acabar, salir del mujerismo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere precisamente a que es diferente hablar de mujerismo, es decir, yo como mujer puedo hacer X cosas y nada más. No me involucro en la lucha, no me involucro en tener un pensamiento crítico y en reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, que es una visión que las feministas sí estamos buscando.
Las feministas están en todas partes, como afirma Laura Mason. Las podemos encontrar en el desarrollo de proyectos políticos, culturales, de educación y de transformación. Teresa Maldonado nos comparte que es fundamental que toda feminista esté al tanto de los avances teóricos, políticos o militantes que les permitan estar a la vanguardia y contar con los recursos necesarios para identificar los antifeminismos y actuar frente a ellos. Y bueno, ¿esto a qué se refiere? ¿Por qué es importante? Pues básicamente, como feministas, es importante que tengamos conocimientos teóricos para precisamente combatir pensamientos tan retrógradas como el que comentaba yo, por eso lo ponía al principio del podcast, ¿no? Ay, es que el feminismo no existe. ¿Cómo de que no va a existir? Por eso es importante que identifiquemos, que estudiemos, que conozcamos cuáles son todos esos avances. ¿Por qué? Porque es una realidad que a través del tiempo, si analizamos y recordamos los estudios de las olas feministas, cualquier situación, cualquier elemento que iba en contra o que ha ido en contra del patriarcado, siempre ha sido culpa de las mujeres. Algo no sale bien, pues es que es culpa de la mujer. Por revoltosa, porque no se queda calladita, porque no asume su lugar, y pues no es real, es caer precisamente en esa visión machista de las cosas, y pues para hacer frente a ello debemos de estar preparadas. Yo siento que una de las características precisamente de una persona feminista es esa, el siempre tener la bandera no de guerra contra los hombres, aunque a veces sí es necesario dependiendo de las circunstancias, pero básicamente es estar preparadas, saber, conocer de la historia, conocer de pues también a todas estas mujeres maravillosas que nos han ido dejando legados importantes para poder seguir exigiendo nuestros derechos, que por el simple hecho de existir no nos deberían de ser negados, pero la historia nos ha demostrado que por el simple hecho de ser mujeres, pues sí estamos en desventaja. Una vez analizado todo esto, ¿cuáles serían esos elementos coincidentes de los feminismos? Yo diría que básicamente son la lucha por los derechos civiles, la educación y la igualdad, la autonomía de sus cuerpos y sexualidad, una vida libre de violencia de todo tipo, el respeto a su contexto regional y cultural y la lucha por la emancipación de las mujeres. Y como reflexión personal, ¿qué les puedo dejar? Pues que el estudio de todas estas personas del artículo de la doctora me hace ver que precisamente podemos hablar de un feminismo como un movimiento general y el transcurso del tiempo nos ha llevado a que ese feminismo ocupe o se vaya dividiendo en diferentes ramas. Entonces es válido hablar de feminismos, es válido hablar de plural, porque a fin de cuentas representa la lucha de las mujeres por la visibilización y obtención de sus derechos, o de nuestros derechos, ¿verdad? Porque pues yo también soy mujer y también soy feminista. Como conclusión me gustaría dejar la siguiente cita. Cada uno de los feminismos lleva consigo el enorme potencial de su capacidad creativa, de su capacidad para imaginar lo distinto, lo radicalmente otro, la posibilidad de que lo humano vaya más allá de lo ahora conocido y que el cuerpo no sea pretexto para juzgar a nadie. Rosy Braidotti. Pero, ¿y ustedes qué opinan? Muchísimas gracias por su atención a este primer episodio del podcast Pensando en Morado. Mi nombre es Iliana Camacho.